Bueno, continuando el programa, en esta sesión vamos a ver lo que tiene que ver con el análisis del artículo 27 constitucional. Como ustedes saben, ustedes previamente presentaron una exposición sobre, digamos, todo lo que tiene que ver con los antecedentes del derecho agrario. Ahora vamos a partir, pero de lo que tiene que ver con el artículo 27, debido a la preponderancia que tiene este artículo, ¿verdad? Previo a su modificación en 1992, eh, visualizamos diferentes aspectos como que son importantes señalar, ¿verdad? Primero, respecto a lo que tiene que ver con la evolución histórica y reformas, eh, prácticamente el artículo 27 constitucional ha sufrido 15 reformas que lo han transformado sustancialmente. En enero de 1934 se incorpora la ley del 6 de enero de 1915, que concierte este artículo en reglamentario, ya que incorpora diversos procedimientos agrarios. Garantizó también el respeto de la pequeña propiedad en explotación y estructuró la autoridad agraria. Y bueno, que es importante ver. Realmente este aspecto de evolución histórica y de reformas eh, han modificado un poquito lo que tiene que ver con el artículo 27. Ahorita vamos a seguir puntualizando, digamos, las reformas y luego vamos a ver qué hubo de transformación de antes a ahora. Bueno, para diciembre del 6 de 1937 adiciona el derecho de los núcleos de explotación para el disfrute común de tierras, bosques y aguas que le correspondieran. Además señala que la Federación es competente para resolver conflictos limítrofes entre las comunidades indígenas. Para noviembre 9 de 1940 establece el máximo nivel jurídico la exclusividad del Estado sobre el petróleo, consecuencia del decreto de expropiación de Lázaro Cárdenas. Miren, en esta parte sí tienen que visualizarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque previo a Cárdenas, digamos que sí se tenían determinadas concesiones para la clase extranjera. Y bueno, prácticamente las reformas que se han establecido le quitó tanto poder como a la iglesia como a los extranjeros. Entonces, ¿por qué me detengo un poquito aquí? Porque prácticamente aquí se implementa modelos menos redituables, eh, pues para los beneficios de los extranjeros, ¿verdad? Pero digamos que a partir de las reformas estructurales sí hubo un retroceso. ¿Por qué? Porque la expropiación ya nada más era para México y ahorita ya se le están dando concesiones a los extranjeros. Sí es importante como mencionarlo, porque aquí están hablando de que se da una cierta cantidad de concesión, pero ese tipo de concesión realmente es de que sí le está quitando los beneficios que pudiera tener el país. ¿Cuál es la justificante principal? Tiene que ver con que no contamos con los instrumentos para llevarla a cabo. Y hasta cierto punto tienen razón, ¿no? Pero la realidad es de que sí se está quitando esa exclusividad al Estado porque ya hay concesiones por parte de la iniciativa privada. Entonces, nomás como para que dimensionemos y por qué esta reforma específica estructural tiene, digamos, un gran peso sobre los aspectos actuales y que va más allá de propiamente el derecho agrario. Sí tiene que ver porque, bueno, prácticamente todo lo agrario se fundamenta en este artículo y la expropiación es una parte de eso. Recordemos que lo podemos dividir en tres sentidos. Lo que tiene que ver
con el derecho social. Y esta parte del derecho social prácticamente forma parte de lo que tiene que ver el petróleo. Y bueno, continuando. El 21 de abril de 1945 se decreta la propiedad de la nación sobre los recursos hidráulicos para beneficio común. Eh, en el 47 se establece la unidad individual de dotación, mínimo 10 hectáreas de riego. También establece el recurso de amparo en materia agraria, decreta la protección a la pequeña propiedad, algunas la llaman contrarreforma, por su orientación a favor de la propiedad particular, dada su tendencia a establecer medios de protección y defensa contra las afectaciones agrarias. Y para 1948 se autoriza a los gobiernos extranjeros a adquirir bienes inmuebles para ser destinados a sus embajadas y legaciones. En 1960 se reforma junto con el artículo 42 para incorporar la plataforma continental y sus recursos al patrimonio de la nación. En diciembre de ese mismo año se reafirma la exclusividad de la nación en materia de exclusividad, vaya la redundancia. Y para octubre de 1974 propone que los estados y el Distrito Federal tendrán las capacidades para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. Y en febrero del 75 establece energía nuclear para fines pacíficos. En el 76 se establece la zona económica exclusiva de 200 millas náuticas. En el 83 se adiciona dos nuevos e importantes conceptos: impartición de justicia, que es a través de la creación de tribunales agrarios, y el desarrollo rural integral, que tiene que ver con el aspecto de políticas públicas. Ahora, en 1991, previo a la modificación del 92, se surgió, se da una capacidad a los ejidatarios y comuneros para contratar y obligar al Poder Legislativo a considerar que se hicieran parte de una competencia mundial. ¿En qué sentido? En que la producción agra demandaba un financiamiento y una comercialización mayor. Pero bueno, dirán, ¿qué tiene que ver esto con la modificación del 92? Si ustedes lo checan ahí, se constituye prácticamente un parteaguas entre lo que era lo antiguo, lo revolucionario y lo nuevo. Y dentro de lo nuevo sabíamos que el campesinado o ejidatarios no tenían, digamos, eh, tanto alcance para generar una estrategia en la que ellos también se capitalizaran. Entonces se abre lo que tiene que ver con la participación de las sociedades, y esto permitió hasta cierto punto la capitalización del campo, pues. Entonces, por eso es importante como mencionarlo, ¿verdad? También se reconoce la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas. Y bueno, recordemos que en ese año también hubo una modificación o digamos, hubo varios cuestionamientos. Bueno, la realidad es de que Salinas, digamos, les da ciertos beneficios a la religión. Y esta parte de reconocerlos con el aspecto de personalidad jurídica sí tiene que ver un poco con la fuerza que tenía en ese momento, digamos, las asociaciones religiosas, ¿verdad? Tan así que, digamos, ya hasta tienen cierta cabida dentro de la televisión de paga, que antes no se tenía, porque recordemos de que parte de la formación que se establece a nivel nacional
no tiene que ver con que se reproduzca el aspecto ideológico individual. Eso ya tiene que ver más con una tradición social, pero no lo establece el Estado como sí. Y acá no es de que lo establezca, pero sí le genera herramientas en las que asume o tiene un poco mayor de fuerza, pero aún así el mismo artículo lo limita, porque bueno, a pesar de que ya tiene una personalidad jurídica, sí se le quitó previamente el poder que tenía la iglesia. Antes era muy fácil que ellos pudieran adquirir bienes a nombre del aspecto ideológico. Entonces, después de la revolución, eso se va transformando y se limita junto con los derechos extranjeros. Ahora, la reforma constitucional de 1992 eh, se plantea a través de tres aspectos, ¿no? La problemática agraria e iniciativa de la reforma constitucional. La segunda parte es desde la expedición de la primera ley agraria hasta la fecha y que se lleva a cabo la reforma agraria en un aspecto de mayor efecto social, el reparto masivo de tierra. Bueno, aquí, aquí estamos hablando de 1992. ¿Por qué? Porque en el 92 prácticamente efectivamente se modifica esa parte, ya no hay un reparto masivo de tierra, porque eso ya se dio previamente. Entonces ya hay una limitación, pero sí se genera una estructura en la que eh, haya un mayor beneficio para la clase ejidal. Y bueno, la última parte es el reparto de la tierra, parte fundamental en el proceso agrario, generó en 1990 la siguiente estructura territorial. La dejé aparte para que la checara. Y bueno, ahí nos dice cómo se da la distribución, ¿verdad? 49% son de terrenos ejidales y comunales, 38% de pequeña propiedad, 7% de terrenos nacionales y un 6% de zonas federales y urbanas. Bueno, la iniciativa presidencial enviada a la Cámara de Diputados el 7 de noviembre de 1991 reúne importantes consideraciones que motivan la reforma constitucional. El reparto agrario fue uno de los procesos más vinculados con nuestro nacionalismo, ya que permitió prosperar a nuestra patria y otorgó justicia a los campesinos. El artículo también señala que la realidad económica, demográfica y social del campo obliga a crear nuevas respuestas para lograr los fines nacionalistas, por lo que resulta necesario capitalizar el campo, que es lo que les comentaba yo previamente, ¿verdad? Emprender acciones productivas y constituir medios efectivos que protejan la vida comunitaria. Eh, bueno, prácticamente, ¿qué fue lo que se modificó o se generó a partir de aquí? Primero, se suprimen las figuras de dotación y ampliación de ejidos y creación de nuevos centros de población ejidal. Eh, ¿Por qué? Para fortalecer lo que ya estaba, ¿verdad? Eh, su, esta modificación que permite que se pueda adquirir, poseer y administrar bienes que sean eh, indispensables para el objeto de lo que se quiere generar o que se quiere trabajar dentro, dentro de la capitalización del campo. También se prohíbe la prohibición de corporaciones civiles, pues. O sea, prácticamente esta capitalización le concierne solamente a ejidatarias y ejidatarios. También se genera eh, una modificación en la que se protege a la propiedad sobre la tierra en ambas direcciones, lo que tiene que ver con asentamiento humano
y con actividades productivas, es decir, lo social y lo privado. Y bueno, en resumidas cuentas, da una certidumbre jurídica en el campo. Sí se da el fin del reparto agrario y la justicia agraria. ¿Por qué hace hincapié en esta parte de la certidumbre jurídica del campo? Porque bueno, en ese entonces todavía estábamos en una estructura en la que todo tenía que ver con la palabra. Entonces, muchas tierras no estaban regularizadas. Estaban repartidas, pero no estaban regularizadas. Es decir, ejidatarias y ejidatarios no tenían el nombramiento como tal para decir que eran sus tierras. Entonces, el generar, eh, digamos, la Procuraduría Agraria da esa certidumbre jurídica. ¿Por qué? Porque ya se va a llevar una estructura totalmente diferente en la que las personas ya van a poder tener esa certeza de que esos bienes son suyos. Bueno, se capitaliza el campo, pequeña propiedad y nuevas formas de asociación. Y se protege y fortalece la vida ejidal y comunal. Ahora, ¿qué problemas básicos del medio rural se encuentran? Está el minifundismo, que se da una incosteabilidad económica de explotación porque son menos de 5 hectáreas, pues. O sea, realmente no hay, um, digamos, una manera en la que la misma gente del campo tenga beneficios, pues, más que para la subsistencia y para una subsistencia precaria, pues. ¿Por qué? Porque efectivamente no tiene las herramientas para hacerlo. La segunda, la inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra. Impedía la inversión por no contar con la integridad de sus derechos de propiedad, ya que el reparto agrario implica la posibilidad de afectaciones. Aquí se incluye la amenaza de invasiones y la corrupción de funcionarios y líderes agrarios que utilizaban la crisis para obtener favores de corte político. No había facilidades para asociarse entre sí, ni con particulares para unir esfuerzos ni capital, debido a la complejidad de la constitución de trámites burocráticos y la inseguridad de la inversión. A ver, aquí sí quiero detenerme un poquito, porque efectivamente esta parte mm, de la no certeza sí genera un gran conflicto. Miren, tan así, que no tiene, que será 1 año y medio, si no recuerdo, si mal no recuerdo, se acaba de dar sus nombramientos a los ejidatarios de la 10 de noviembre. O sea, estamos hablando del 92 y ahorita estamos en 2020 y eso fue en 2019. Estamos hablando casi, no, pues más de 20 años, 27 años de diferencia. O sea, que aparentemente esto es algo que genera una certeza, pero en muchos casos todavía no se ha puesto o no se ha podido resolver adecuadamente, porque efectivamente, como hubo una crisis, hubo corte, también están los antecedentes de quién tenía la posición previa, quién no, y los disgustos entre la misma comunidad. Entonces, si era un juicio que se tardaba algo, pues en resolverse, ¿verdad? Y eso por poner un ejemplo. Yo les hablaba de las zonas que se urbanizaron y varias de ellas tenían doble venta de terreno. Entonces, también eso genera, digamos, un una limitante para, para que se resuelva los problemas propiamente del, de lo agrario, ¿verdad? Ahora, bueno, tres, la desigualdad en el trato oficial. El Estado creó y sostiene una enorme infraestructura de instituciones, dependencias y empresas paraestatales como Barural,
SAR, ANAXA, PRONACE, etcétera, que tiene como fundamento, bueno, como objeto más bien sostener la estructura de la propiedad social, ejidos y comunidades. Sin embargo, este aparato administrativo se ha convertido más en una carga que perjudica la iniciativa de los campesinos como el erario público. Otro problema que nos encontramos tiene que ver con la migración del campo y las prácticas ilegales, rentismo de parcelas y ejidos, ventas de derechos agrarios, parcelamiento ilegal, entre otros. ¿Por qué el rentismo de parcelas? Hay quien trabaja y quién es dueño de las tierras, ¿verdad? Entonces eso también generó, digamos, una limitante, porque no se sabe, pues, si realmente se va a hacer uso de los beneficios eh, que esto contrae, pues, para ayudar o apoyar a la clase campesina. Y bueno, respecto a la propiedad constitucional, la Constitución establece propiedad pública, que ya lo habíamos mencionado, la propiedad privada y que prácticamente esta nada más se va a basar en lo rural, y la propiedad social, que tiene que ver con los solares y aspectos así, ¿no? Propiedad pública es lo que nos beneficia absolutamente a todo mundo, como escuelas, calles, eh, aspectos así. Bueno, la propiedad pública es la ratificación constitucional mediante el cual la nación, representa por el Estado, se subroga en todos los derechos de la corona española sobre el territorio de la Nueva España. Ello le permite no solo administrar las tierras que aún no hubiera salido de su dominio directo, sino incluso proseguir su transmisión a las particulares respecto de aquellas que aún no han enajenado. Sin embargo, el régimen patrimonial del Estado se rige por la Ley General de Bienes Nacionales. Este se divide en dominio público y dominio privado. La propiedad privada. Nos interesa la del carácter rústico o rural. Prácticamente se visualiza en el párrafo primero de la Constitución, que nos dice: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, el cual ha tenido y tiene derecho de transmitir dominio entre ellos los particulares, constituyendo la propiedad privada. Y bueno, también nos habla de las modalidades más importantes de la propiedad privada, que son los límites a la extensión superficial, los límites a la disponibilidad y los límites a la titularidad. Mientras que dentro de la propiedad social es la constituida por ejidos, comunidades y los nuevos centros de población ejidal. Ahora, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a partir de lo que no se reformó dentro del decreto del 6 de enero del 92. Primero, lo que tiene que ver con propiedad originaria y propiedad privada. La expropiación. Bueno, en el 92 no se tocó, pero pues realmente ahorita nosotros sí vemos que hubo una adición que ya permitió esa expropiación hasta cierto punto, ¿verdad? Con los petróleos de México. Tampoco lo que tiene que ver con recursos naturales. La propiedad de la nación sobre las aguas, la concesionabilidad, la exclusividad del Estado, las zonas económicas exclusivas y la cláusula clavo, ¿verdad? Extranjeros considerados nacionales para adquirir bienes, so pena de perderlos en beneficio de la nación en caso de invocar la protección de sus gobiernos. Tampoco se quitó lo que tiene que ver con la zona prohibida para extranjeros, franja de 100 hectáreas a lo largo de la frontera y 50 en las costas. Nulidad de enajenación, nulidad de contratos y concesiones. Bueno, Benito Juárez expide la ley de ocupación y enajenación de terrenos baldíos.
Lerdos de Tejada propicia a las compañías deslindadoras que cometieron despojos. Díaz propició lo mismo mediante el disfraz de contrato-concesión. Esto originó el estallido revolucionario. Que sí se modificó durante el 92. La supresión de la dotación de tierra y el concepto de unidad individual de dotación. Supresión de preceptos que crea la Secretaría de la Reforma Agraria. Cuerpo Consultivo Agrario, comisiones agrarias mixtas, comité particular ejecutivo de comisarios ejidales, se crean los tribunales agrarios, que prácticamente esto es lo que tiene que ver con lo de la certeza jurídica. Supresión del procedimiento de dotación de tierra, la indemnización por afectación agraria, el certificado de inaceptabilidad y el precepto relativo al amparo de los particulares afectados. También la provisión de los latifundios, supresión de la afectación con fines agrarios o de reparto respecto de la pequeña propiedad que exceda los límites, y la creación de los tribunales agrarios y elevación a nivel constitucional de la Procuraduría Agraria. Bueno, esto prácticamente es lo que sí se reformó durante el 92. Y por hoy sería todo lo correspondiente a la sesión. Nos faltaría organizarnos para las siguientes actividades. Pero el próximo fin de semana sí me gustaría que nos conectáramos un ratito para organizarnos y para llevar la clase de manera tradicional. Y bueno, sería todo por mi parte y les deseo bonito fin de semana.